Buenas tardes, me llamo Henry Gamarra, soy estudiante de la Universidad de La Salle, estudio Derecho y en este pequeño video lo que voy a tratar de hacer es de explicar el dolo y la culpa. Eh, pero no solo voy a tratar de explicar para nosotros los que estamos involucrados en este mundo del derecho, sino también voy a tratar de que sea algo muy general, también un poco técnico porque es necesario, pero también voy a hacer que trate de que se entienda para otras personas naturales, por ejemplo atletas o personas, cualquier tipo de persona que no tenga esta familiaridad con el derecho. Ya, vamos a empezar con el dolo y la culpa. Lo que voy a hacer con estos temas, voy a tratar de definirlos, voy a explicar un poco, profundizar un poco, pero también voy a dar la diferenciación y cómo podemos identificar cada uno. Entonces, lo que tenemos que saber es que hay un montón de teorías en el derecho, pero en nuestra cultura, la cultura peruana y lo que normalmente se lleva en este plano, en Perú, es la teoría volitiva. ¿Qué es la teoría volitiva? La teoría volitiva es una teoría obviamente del derecho que tiene dos elementos. El elemento cognitivo, que significa conocer, tener el conocimiento, y el elemento volitivo, que significa tener voluntad. El elemento cognitivo, como su nombre más o menos lo pueden entender, que es de cogniscencia, el elemento cognitivo conoce, es tener conocimiento a qué causas o qué consecuencias puede hacer algo, porque tienes el conocimiento y la capacidad de pensar qué puede causar algo, conoces la situación. Y el elemento volitivo es tener la voluntad, querer, que nazca de uno mismo, querer hacer algo, querer hacer o no hacer algo, esa es la voluntad esa es la voluntad. Ahora, entre el dolo y la culpa. El dolo tiene estos dos elementos. Tiene el conocimiento de lo que puede pasar, de las consecuencias, pero también tiene la voluntad. Por eso es dolo. Ahora, la culpa no tiene la voluntad de hacer algo. Simplemente es culpa. Es una manera involuntaria de hacerlo. No tiene ese elemento de voluntad. De conocimiento es, es un poco de análisis en cada caso. Pero la voluntad en ningún caso la tiene. No tiene la voluntad en casos de delitos, no tiene la voluntad de dañar. No hay ningún tipo de voluntad de querer hacer algo malo, de dañar, de matar, de cualquier hacer un tipo de delito, no. En cambio, en el dolo sí. En el dolo existe la voluntad de dañar, de robar, de matar, de ya sea el delito tipificado en el cual se menciona. Vamos a poner un ejemplo para que sea un poco más sencillo. Por ejemplo, si digamos que, no sé, Juan está con Pedro y Juan quiere matar a Pedro. Listo. Él agarra una pistola, le dispara, lo apunta y le dispara. ¡Pum! Muerto. Juan mató a Pedro. La persona Juan tenía la voluntad y tenía el conocimiento de que esa pistola podía matar a Pedro. Era obvio que iba a matar a Pedro. Tenía el conocimiento de que jalando el gatillo, ¡pum!, lo mataba a Pedro. Entonces se respeta el elemento cognitivo de la teoría, porque él conocía que esa pistola puede matar a una persona. Ahora, él quiere matar a una persona, por eso es que lo apunta y le dispara. Entonces, se están los dos elementos, por eso hay dolo. Y en nuestro artículo, el homicidio simple, que Juan mata a Pedro o una persona mata a otra persona, está en el artículo 106 de nuestro Código Penal. Y la pena es de 6 a 20 años, porque es un homicidio simple. Ahora, supongamos las mismas personas para tener más familiaridad. Juan y Pedro. Juan está caminando por la calle, está caminando, paseando, y de repente está distraído hablando por celular Juan, y sin querer, no tiene la voluntad, sin querer, empuja a Pedro porque estaba distraído con el celular, y Pedro cae, por unas escaleras y muere. Se chanca la cabeza y muere. Juan no tenía la intención de matar a Pedro, pero ¿qué pasó? Al momento de caminar y estar distraído por el celular, lo que pasó es de que lo empujó sin darse cuenta, sin querer, pero lo mató. No ha tenido voluntad, pero ha sido su culpa porque lo ha empujado, aunque sea sin querer. No tuvo la voluntad, pero sí tuvo la culpa. En ese caso sería un homicidio culposo, y en el homicidio culposo en nuestra legislación está en el artículo 111 de nuestro Código Penal. Pero obviamente la pena también es mucho menos, porque no hay ese elemento volitivo. La pena es de hasta 8 años. Obviamente se analiza y se pondera, ¿no?
Pero es máximo, la pena máxima de un homicidio culposo es hasta 8 años, a diferencia del homicidio simple, que sería de 6 a 20 años. Obviamente, ¿por qué? Porque en el homicidio simple hay voluntad de matar, hay voluntad de hacer daño. En el homicidio culposo no, simplemente existió la culpa. No hubo voluntad alguna. Ahora, vamos a analizar el dolo y la culpa. Vamos a profundizar un poco más, nos vamos a meter un poco más adentro de estos dos temas importantes. ¿Qué pasa? Que en el dolo hay tres tipos de dolo: dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. El dolo directo es como el ejemplo que puse. Una persona quiere matar a otra persona, agarra una pistola o agarra cualquier otro elemento que pueda hacer daño. En el caso, en el ejemplo anterior, una pistola, lo mata y lo mató. Listo, le dispara y lo mató. El dolo directo es de que directamente la persona, el causante, agarra, le dispara y pum, muerto, y ya está. No hubo consecuencias, su objetivo se cumplió. Y no hay consecuencias colaterales, no hay nada. Simplemente lo que quiso hacer, por su conocimiento, por su voluntad, se cumplió. Ahora, en el dolo indirecto, ¿qué es lo que sucede? En el dolo indirecto también se llama dolo de consecuencias necesarias. ¿Por qué se llama así? Tiene mucho sentido su nombre. Ya, el dolo de consecuencias necesarias significa de que tiene que haber algunas consecuencias que son necesarias para el objetivo de la persona. Para que se entienda mejor en el ejemplo. Juan quiere matar a Pedro, ¿sí? Pero Juan, en este caso, no encuentra el momento para matar a Pedro, porque Pedro siempre está acompañado de su esposa. Ahora, supongamos que Pedro va con su esposa en un carro, van a comprar, y Juan ya está tan desesperado por matarlo que, como no lo puede encontrar solo, lo que hace es colocar una bomba en el carro, y lamentablemente su esposa también está ahí. La bomba explota y los mata a los dos. ¿Qué pasa en ese caso? Juan quería matar a Pedro y lo mató, pero no solo mató a Pedro, mató a su esposa también. Entonces, al matar a Pedro, o al querer matar a Pedro, tuvo que matar a su esposa. Fue necesario para él porque no encontraba otro momento. Entonces, esto es un dolo directo contra Pedro, pero es un dolo indirecto contra su esposa. Su esposa no tenía nada que ver, pero sin embargo era necesaria esa acción para matar a Pedro. Son unas consecuencias colaterales que no eran el objetivo, pero para el asesino en este caso eran necesarias. Ese es el dolo indirecto de consecuencias necesarias. Y el último dolo, que es un poco complicado, un poco como que se confunde, es el dolo eventual, que no tiene tanta la intención de hacer daño o de causar daño, pero tiene un menosprecio al objeto jurídico en el cual se está representando. Por ejemplo, supongamos que una persona está conduciendo por donde hay muchos niños, está conduciendo y al pasar ve que hay un cartel obviamente que dice que cuidado, puede haber niños cruzando. Él no quiere matar a ningún niño, pero pasa a velocidad porque quiere llegar rápido a ver el partido, supongamos. Él sabe que puede causar y puede matar porque es una zona peligrosa donde transitan bastantes niños, pero a él no le importa eso. Está menospreciando el bien jurídico que sería la vida de los niños, y en eso que está pasando atropella a un niño o dos niños, los mató. Ha menospreciado el bien jurídico de la vida de esos niños. No tenía el dolo en sí, pero lo menospreció, tanto así que no le importó las consecuencias y los mató. Ese sería el dolo eventual. Este dolo eventual se puede confundir un poco con la culpa consciente que vamos a ver ahora. La culpa primeramente, hay dos tipos de culpa: la culpa consciente o con representación, y la culpa inconsciente o culpa sin representación. La culpa consciente es cuando una persona simplemente tiene una confianza en sí mismo. Es como el anterior ejemplo. Supongamos que en vez del anterior ejemplo no fuese una persona normal, fuese una persona, un experto conductor de carreras, y que obviamente sabe manejar muy bien. Y es el mismo caso. Pasa por donde pasan muchos niños, pero él sí puede ir porque él confía mucho en su habilidad de manejar, porque es un experto piloto, etc. Pero igual es un riesgo pasar por este lado donde hay bastantes niños. Pero igual él basado en su confianza, lo que hace es manejar rápido, igual por esa zona donde hay bastantes niños, y igual mata a otra persona, atropella a otro niño. ¿Qué pasa? Ahí sería dolo o culpa.
puede ser, es el mismo caso, ¿verdad? Pero es que en este caso, el agente que atropelló a los niños era un corredor experto y obviamente tampoco tenían la intención de matar o atropellar a esos niños. Pero ¿qué pasó? De que al tener tanta confianza en él, cometió imprudencia, que sería un elemento de la culpa. Esa es la culpa consciente, o sea, tienes el conocimiento de que puedes ocasionar, pero también tienes tanta confianza porque sabes que no lo vas a ocasionar, pero lamentablemente puedes ocasionarlo. Esa sería culpa consciente. Y la culpa inconsciente es mayormente por descuido. Supongamos que una persona, un obrero, está construyendo una casa y se le olvidó amarrar las vigas de los ladrillos. Y un ladrillo cae a los transeúntes que están pasando y mata, mientras él se había ido a almorzar. Ya, eso es una culpa inconsciente, porque él obviamente tampoco quería, no quería lastimar a las personas, ni siquiera sabía que iban a pasar personas caminando. Pero ¿qué pasó? Al irse a comer, lo que pasó es de que las personas que estaban pasando nada más, y el ladrillo se cayó. Él no amarró, no ató el ladrillo, no lo amarró. Y entonces lo que pasó fue de que al ir él a comer, a almorzar, eh, el ladrillo se cayó porque no estuvo amarrado. Eso sería una culpa inconsciente porque él no sabía eso y lo dejó ahí. Y eso sería otro punto que sería negligencia. Ahora, para finalizar, la culpa se divide en esos dos puntos, que es culpa consciente o culpa inconsciente, pero la culpa en general está dividida en tres puntos generales, que es que se puede dar culpa por imprudencia, como vimos en el caso de la culpa consciente, donde uno hace cosas de más cuando no tiene que hacer, como confiar tanto, ser un imprudente, como bien lo dice el nombre. La negligencia, que es dejar de hacer algo, no hacer algo que debiste de hacer, por ejemplo en el caso del obrero que debió de amarrar esos ladrillos para que no le cayera a esas personas, eso sería negligencia. Y la impericia, y la impericia simplemente es cuando uno se mete a hacer cosas que no sabe. Supongamos que es un médico que no, es un oculista, ¿ya? Pero por ganar dinero extra se mete a operar un hígado. Obviamente es doctor, es médico, obviamente todos estudian de manera general de todo el tipo de medicina, pero hay especialidades y él no tiene la pericia necesaria para operar un hígado, entonces comete impericia. Esa sería una culpa por impericia, porque obviamente si digamos que ese médico quiere operar a María, y María la quiere operar del hígado, pero él es un oculista, no tiene la pericia, no tiene el conocimiento necesario para poder operarla del hígado, la mata en el quirófano. La mata en el quirófano y obviamente él no quería matarla, él más bien quería salvarla porque también obviamente por ella para salvarla, pero también por ganar un poco de dinero. Pero eso no tiene el conocimiento necesario, entonces sería una culpa por impericia, porque él no tenía la voluntad de matarla en el quirófano, pero la mató. Bueno, eso sería todo sobre el doble y la culpa. Muchas gracias por haberme escuchado y ojalá que hayan podido entender todo. He tratado de ser lo más explicativo posible y muchas gracias.